Hola, ¿cómo están? En este video explicaremos el control a corto plazo del flujo sanguíneo local y en entregas posteriores el control a largo plazo y por supuesto el control humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Uno de los principios básicos de la función circulatoria es que el flujo de los tejidos está dado en proporción de las necesidades metabólicas de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un tejido trabaja más, necesita más, pues se le proporcionará un mayor flujo sanguíneo. Y el cómo es posible esto es lo que detallaremos en el presente video. Partiendo de la premisa de que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubriría sus necesidades tisulares, ni más ni menos, se brindará lo que necesita. En la tabla 7 podemos observar el flujo sanguíneo de distintos órganos y tejidos. Vemos, por ejemplo, que el hígado y los riñones tienen un flujo relativamente alto y tendría sentido debido a la función que estos órganos realizan. La pregunta entonces que nacería en algunos de ustedes es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se controla de forma tan exacta el flujo sanguíneo? ¿Por qué simplemente no se da un flujo alto a todos los órganos? Y la respuesta es simple. El flujo sanguíneo está regulado de esta forma tan exacta para proporcionar a los tejidos y órganos el flujo que necesitan, haciendo que el corazón trabaje al mínimo. Y bueno, el control local puede ser regulado a corto o largo plazo, entendiéndose corto plazo con un periodo de segundos a minutos y largo plazo como un periodo de días, semanas o incluso meses. Los mecanismos que están dados en el control a corto plazo son vasoconstricción o vasodilatación de arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares. Así se va a regular a corto plazo el flujo sanguíneo. Por otra parte, a largo plazo se da un incremento o descenso del tamaño y número de los vasos, es decir, angiogénesis o formación de vasos nuevos y también remodelación de vasos preexistentes. Tanto el aumento del metabolismo como la disminución de la disponibilidad de oxígeno son los fenómenos más importantes que regulan el flujo sanguíneo a corto plazo. En estas imágenes se puede ver cómo cuando el metabolismo aumenta, también lo hace el flujo sanguíneo. Y así también vemos en la imagen de la derecha que si la disponibilidad de oxígeno disminuye, también aumenta el flujo sanguíneo. Ahora, el mecanismo por el cual cambios en el metabolismo o disponibilidad de oxígeno modifica el flujo se explica a través de dos teorías: la teoría vasodilatadora o la teoría de la demanda de oxígeno. De estas, la teoría vasodilatadora es la más aceptada, aunque se cree que puede haber una participación de ambas teorías. La teoría vasodilatadora nos explica que al haber más metabolismo o menos disponibilidad de oxígeno, lo que sucede es, según esta teoría, un aumento de la velocidad de síntesis de sustancias vasodilatadoras. Sustancias como la adenosina, dióxido de carbono, compuestos con fosfato de adenosina, histamina, iones potasio e iones hidrógeno. De estas sustancias se cree que un papel más importante lo tiene la adenosina. En el corazón, por ejemplo, sucede que cuando disminuye el flujo sanguíneo se libera adenosina para producir vasodilatación de los vasos coronarios. O, por ejemplo, asimismo en el corazón, sucede que al aumentarse el metabolismo disminuye la concentración de oxígeno y después se degrada ATP, lo que en última instancia da lugar a la liberación de adenosina. Esta adenosina que finalmente actuará como vasodilatador. La teoría de la demanda de oxígeno es muy sencilla de comprender. Nuestro músculo liso vascular necesita de oxígeno para permanecer contraído y por tanto producir vasoconstricción. Entonces, al no existir suficiente oxígeno, ya sea porque está aumentando el metabolismo tisular
o porque disminuye el suministro de oxígeno, lo que sucede es que el músculo liso simplemente no tendrá ese oxígeno que le ayudaba a contraerse. Entonces se relaja y se produce vasodilatación. Con ello, pues, aumenta el flujo y se regula el flujo sanguíneo del tejido. Ahora, se ha observado que los esfínteres precapilares se encuentran completamente cerrados o completamente abiertos. Tendría sentido que se encuentren completamente cerrados cuando el flujo sanguíneo es el adecuado y abiertos cuando se necesita más flujo sanguíneo. El hecho es que estos esfínteres precapilares y también las metaarteriolas van a estarse contrayendo y relajándose cíclicamente. Y este cierre y relajación cíclico es lo que se conoce como vasomotilidad. Dentro de los ejemplos especiales del control metabólico a corto plazo, encontramos la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. La hiperemia reactiva simplemente es un gran aumento del flujo sanguíneo posterior a que una oclusión, por ejemplo, de una arteria, haya sido resuelta. Este gran aumento del flujo sanguíneo puede ser de 4 a 7 veces mayor y puede durar segundos si es que nuestra oclusión fue solo de algunos segundos, o puede incluso llegar a durar horas si es que la oclusión fue más prolongada, por ejemplo de una hora o más. En última instancia, como se puede observar en el gráfico, vemos que existe un gran aumento del flujo sanguíneo. Y esto es la hiperemia reactiva. La hiperemia activa, pues, por su parte, es un aumento del flujo sanguíneo como consecuencia de un aumento de la tasa metabólica tisular. Esto se da, por ejemplo, al haber una mayor actividad cerebral, o un ejemplo que ustedes seguramente han visto de hiperemia activa es aquella que ocurre cuando hacen ejercicio. Otro concepto importante es que el aumento de la presión arterial no altera demasiado el flujo sanguíneo de los tejidos, y a este fenómeno es lo que se conoce como autorregulación. La autorregulación podría estar explicada a través de dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica es muy sencilla de comprenderla. Al aumentar la presión arterial, aumenta pues la cantidad de líquido que va a llegar a nuestros vasos. Y con este líquido, ¿qué llegaría? Oxígeno y otros nutrientes. Entonces, este oxígeno y nutrientes producirían una vasoconstricción. Asimismo, como aumenta el líquido, las sustancias vasodilatadoras que se estaban formando serán rápidamente llevadas del tejido. Para comprender la teoría miógena, primero hay que conocer que una característica intrínseca de los vasos, especialmente de las arteriolas, consiste en que en situaciones en las que el vaso es estirado, se produce inmediatamente una vasoconstricción. Esto se da por un fenómeno conocido por despolarización vascular inducida por estiramiento, es decir, el estiramiento produce que ingresen iones calcio hacia el músculo liso vascular y por tanto la vasoconstricción. En este caso, con la teoría miógena lo que sucede es que la presión arterial produce la vasoconstricción. Existen mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo. En el riñón, por ejemplo, encontramos la retroalimentación tubuloglomerular. Sencillamente, lo que ocurre es que la mácula densa detecta una mayor cantidad de líquido y produce a través de señales una vasoconstricción de la arteriola aferente. En el cerebro, como seguramente hemos de suponer, el oxígeno es de los nutrientes más importantes en la regulación del flujo, pero también lo es el dióxido de carbono y los iones hidrógeno. ¿Y por qué es importante el dióxido de carbono y los iones hidrógeno? Por la razón de que estos regulan el nivel de excitabilidad que encontramos en el cerebro. Finalmente, otro mecanismo especial lo tenemos en la piel. El flujo sanguíneo de la piel permite regular la pérdida de calor.
Así, si es que hace mucho calor, aumentaría el flujo sanguíneo. E incluso en situaciones de frío extremo pasaría lo contrario, llegando a tener un flujo sanguíneo en la piel que es cercano a cero, muy bajito, pero aún así suficiente para poder nutrir a este tejido. Existen factores de origen endotelial que pueden ser vasodilatadores o vasoconstrictores. Como vasodilatadores tenemos el óxido nítrico, el cual es un gas lipófilo. Se genera gracias a la acción de la enzima óxido nítrico sintasa de origen endotelial o ENOS, la cual a partir del oxígeno y arginina forma el óxido nítrico. Los estímulos desencadenantes de la liberación de óxido nítrico pueden ser fuerzas de cizallamiento, por ejemplo, o una activación dependiente del receptor. El óxido nítrico va a difundir entonces al músculo vascular liso y va a activar a las guanilatos ciclasas solubles, las que básicamente permiten la conversión del trifosfato de guanosina cíclico a monofosfato de guanosina cíclico. Y este GMPC es el que, al activar distintas vías, como la proteína sinasa dependiente de GMPC o PKG, produce relajación. Existen fármacos que pueden liberar óxido nítrico, como la nitroglicerina. Entonces, son fármacos que se utilizarían en situaciones en las que la vasodilatación es necesaria. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Por su lado, la endotelina es un péptido vasoconstrictor muy potente. La clave con la endotelina es saber que se libera como consecuencia del daño endotelial. Al haber daño endotelial, tenemos endotelina, que es tan potente que incluso podría ayudar a parar una hemorragia de un vaso que mide hasta 5 milímetros. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.